Jueves de la 32ª semana del tiempo ordinario. Hoy además es 11 de noviembre, por lo tanto es la memoria de San Martín de Tours. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los fariseos preguntaron a Jesús: ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Él les contestó: el reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está en medio de vosotros. Dijo a sus discípulos: vendrán días en que desearéis ver un solo día del Hijo del Hombre y no lo veréis. Entonces se os dirá: está aquí o está allí. No veáis ni corráis detrás, pues como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado por esta generación. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy habla del reino de Dios que está en medio de aquellos interlocutores fariseos y de la parusía, de cuando el Hijo del Hombre volverá en su día a hacer justicia. Mientras tanto, antes de la gloria, deberá pasar por la pasión en la tierra. El Señor muchas veces se refiere en los 4 evangelios a sí mismo como Hijo del Hombre. Ese término aparece en el Antiguo Testamento, sobre todo en Ezequiel, muchísimas veces. Y es con ese nombre que Yahvé le habla a Ezequiel. Pero es Dios que habla a su profeta, al hombre. También aparece en el Salmo 8, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El Hijo del Hombre, que suele traducirse como el ser humano, para mirar por él. Sin embargo, Jesús le da otro sentido, porque habla de su venida en gloria aquí y en otra parte. Es una referencia, si quiero decir aquí en otra parte, no en otra parte del Evangelio. Es una referencia velada a la visión de Daniel, que vio como un hijo de hombre, no dijo, como un hijo de hombre que aparecía triunfante al final de los tiempos. Estaría viendo a Jesús glorificado en su parusía definitiva. Jesús se llama entonces a sí mismo el Hijo del Hombre, porque lo es por María, y por el que algunos podrían saber que se trataba de un título asociado al Mesías. Del primer siglo antes de Cristo es el apócrifo, el libro de Enoc. Apócrifo porque no fue considerado canónico en la Biblia hebrea ni en la griega de los 70. Y allí en ese libro, Hijo del Hombre es un título específico. Por otra parte, Jesús es el Hijo de Dios porque tiene solo a Dios como Padre. Sin embargo, como dice San Pablo en su carta a los Filipenses, Jesús, siendo de condición divina, no consideró como presa codiciable el ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y mostrándose igual que los demás hombres, se humilló a sí mismo. El Señor en su paso por la tierra se presentó con humildad, en lo oculto a las evidencias humanas. Es decir, no se presentó en ropajes suntuosos que indicaran una condición superior. No se presentó con grandes títulos, no se presentó como un dignatario, ni siquiera como sacerdote, sino como el hijo del carpintero, un rabí extraño, sin escuela, de Nazaret. La fe, que será la iluminación que el Padre hará descender de lo alto sobre algunos discípulos, hará que se lo descubra y que lo escuche y finalmente se lo acepte. Cuando el Señor pregunta a los discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Lo que estamos diciendo. El Señor, mediante los milagros que hacía y también por las profecías que hablaban de él, aunque eran mal interpretadas, por la mayoría o pasadas por alto, como la del siervo sufriente de Yahvé,
probaba la fe de Israel. Si por una parte bien podría haber bloqueos mentales, porque se les había insistido en que el Mesías venía triunfante a restablecer el reino de Israel. Fijémonos por otra parte que el Señor no habla del reino de Israel, sino del reino de Dios o del reino de los cielos. Por la otra, digo, también había bloqueos espirituales. Bloqueos mentales y bloqueos espirituales. Y esos eran las barreras más difíciles, los espirituales, a abatir. Por ejemplo, y sobre todo, la soberbia espiritual. El Señor corrige la idea general, como la tenían también los fariseos, que el reino irrumpiría, que vendría de manera aparatosa. No, les dice Jesús, el reino está en medio de vosotros. No les dice en vosotros, porque en esos corazones plenos de sí mismos, de soberbia espiritual, el reino no podía entrar. O sea, Dios no podía ser su morada. El reino que el Hijo venía a traer estaba allí mismo, en Él, y en quienes lo recibían. Y de pronto Jesús cambia de interlocutores y de los fariseos pasa a sus discípulos para decirles a ellos que añorarán lo que están viviendo. Como suele ocurrir a estos pobres mortales que somos nosotros, no nos damos cuenta plenamente de las gracias recibidas por Dios, de cuánto nos ama y cuánto nos da. A mayor razón ocurría con quienes estaban con Jesús, quienes lo seguían. Vendrán días en que desearéis ver un solo día del Hijo del Hombre y no lo veréis, les dice. Pero también les asegura, no tanto a ellos, sino a futuras generaciones, que ha de regresar. Y esa venida sí que será notoria. Así como la primera quedó oculta para la gran mayoría, creo que era la obra de Giovanni Papini, Historia de Cristo, de ese blasfemador que después de la Primera Guerra Mundial se convierte y le dedica un libro apasionado, es la mejor obra de él, Historia de Cristo. Se lo dedica a nuestro Señor con una oración final que os aseguro, hace llorar. Pues bien, creo que es Papini quien lo pinta a Pilato, ya viejo, que ni siquiera recuerda el juicio a Jesús. Así pasó el Señor. Digo que contrariamente a lo que pasó con la primera venida, la segunda será notoria. Todos lo verán. Es lo que el vidente Juan en Patmos escribe. San Juan, ¿no? El evangelista. Mirad, vine entre las nubes. Todo ojo lo verá. También los que lo traspasaron. Por él se lamentarán todos los pueblos de la tierra. Otro dice, se baterá el pecho, ¿no? Pero vendrán también, en esto los advierte y nos advierte a nosotros el Señor, vendrán falsos profetas y el descreimiento será general. Bueno, ahora mismo está lleno de profecías falsas, de videntes, falsos, de gente que da fechas. El falso vidente da fechas. Y que por supuesto luego no se cumple, la gente se olvida. O no se olvida y todo eso desacredita no solo la supuesta aparición en desmedro de las pocas verdaderas, en concreto, sino las verdaderas profecías y la gente deja de creer. ¿Estamos cerca de ese tiempo de su venida? Bueno, no lo sabemos, pero sí vemos que los signos predichos que deben anticiparla están ya aquí. Precisamente el enfriamiento de la caridad, la pérdida de la fe, cuando se dice el Hijo del Hombre cuando vuelva hallará aún la fe sobre la tierra, la gran apostasía y el misterio de iniquidad de los que nos habla San Pablo y lo que el Señor describe muchas veces en su discurso escatológico, como en los capítulos 24 de San Mateo o 21 de San Lucas, mucho de eso está ya aquí. Y a propósito, habrán oído de gran blackout, ¿no? El apagón general en todas partes. Pero digo, alguien se pregunta, ¿cómo lo saben? ¿Cómo hacen para saberlo? ¿Quién será el responsable? ¿De dónde viene todo esto? ¿Cuál es decir, su origen, su causa? ¿Por qué lo dicen? Se lo imagina uno, ¿no? Es curioso.
También como anticipan epidemias, virus, mutaciones, con su timing, sus tiempos previstos. Claro, la gente cree que la ciencia todo lo sabe y no se cuestiona nada. Queridos amigos, qué lejos estamos de la sabiduría, la verdadera sabiduría. La primera lectura de hoy justamente habla de ella. Esa sabiduría que es efluvio del poder de Dios, emanación pura de la gloria del Omnipotente, que es irradiación de la luz eterna, espejo límpido de la actividad de Dios e imagen de su bondad. Y por eso nada manchado la alcanza. Entrando en las almas buenas de cada generación, va siendo amigos de Dios y profetas. Comparada con la luz del día, sale vencedora, porque la luz deja paso a la noche, mientras que a la sabiduría no la domina el mal. Pidamos al Señor que el Espíritu nos dé esa sabiduría para no caer en las trampas mentirosas de estos tiempos de apostasía y de gran iniquidad, y poder tener la luz que vence al mal. Esa luz que vence cualquier apagón programado para ablandar las conciencias. Bueno, y hoy San Martín de Tours. Hoy celebramos su memoria. El santo es recordado y representado por un gesto suyo. Lo hemos tantas veces representado. En las puertas de Amiens encontró un pobre que tiritaba de frío. Y Martín, que era militar de la caballería romana, con su espada divide la capa y le ofrece la mitad. El pobre se descubre que era nada menos que Cristo. Martín nació alrededor del 316 en la provincia romana de Panonia, actual Hungría, donde el padre servía al imperio llegando a ser tribuno militar. El padre es transferido al norte de Italia y allí Martín pasa su infancia en Pavía. Sus padres eran paganos, pero él desde niño quería ser cristiano y soñaba con vivir en el desierto como los ascetas de Oriente, los padres del desierto. Es obligado a hacer la carrera militar en virtud de una ley de herencia de los ciudadanos romanos. Padre era militar, militar él. El episodio de la capa o de la manta ocurrió cuando era un joven, el de 18 años. La noche siguiente se le apareció el Señor revestido del mismo manto y fue entonces que decide bautizarse. A los 25 años deja el ejército y se marcha a Poitiers. ¿Dónde está el famoso obispo Hilario? San Hilario de Poitiers. Es el tiempo en el que arrecia el arrianismo y la herejía cunde en la iglesia. Él va a Hilario porque es consciente que el arrianismo es una grave herejía e Hilario es uno de los poquísimos defensores de la ortodoxia, con Atanasio, ¿no? Pero muy pocos son. Hilario, San Hilario de Poitiers, es condenado al exilio en Asia, en Asia, bien digo, Asia Menor, ¿no? Y Martín se marcha de Poitiers, va a Milán, organiza una ermita, pero es alejado por el obispo arriano. Eran todos arrianos los obispos. En cuanto Hilario vuelve del exilio en el año 360, vuelve a Poitiers y obtiene el permiso del obispo para retirarse a una ermita. Algunos lo siguen y forma una comunidad monástica que es la primera en Francia. Allí está 15 años, recorriendo las campañas, haciendo milagros aquí y allá, porque es taumaturgo, es decir, sanaba a la gente. Famosa es su santidad entre las gentes. Y lo eligen contra su voluntad obispo de Tours en el año 371. Va a vivir a una ermita solitaria y también aquí muchos lo siguen. Crea un monasterio, Marmoutier, del que es abad e impone una regla a sí mismo y a los hermanos de pobreza, mortificación y oración. Su habitación, ¿qué era? Era una humilde cabaña en el bosque, donde lucha contra los demonios y conversa con los santos y los ángeles. No por eso abandona la labor pastoral de obispo. Vive ahí, su palacio episcopal y la cabaña. Pero él va a Tours a celebrar el oficio divino en la catedral. Se ocupa de los prisioneros, de los condenados a muerte, de los enfermos y de los muertos. Sana y resucita. También le obedecen los fenómenos naturales.
Para el santo, la pobreza no es una ideología, sino una realidad para vivir en el auxilio de los más necesitados y en su propio voto de pobreza. Al final de su episcopado, Marmoutier cuenta con 80 monjes, casi todos provenientes de la aristocracia senatorial. El santo muere el 8 de noviembre del año 397. A sus funerales asistieron los nobles Paulino y Sulpicio Severo, sus discípulos, quienes vendieron todos sus bienes y lo dieron a los pobres. El primero, Paulino, se retiró a Nola. Sí, se trata de San Paulino de Nola, donde fue obispo y se consagró a la oración. Martín fue el primer santo no mártir proclamado por la Iglesia, incluyendo a José y a María, por supuesto, y fue el santo francés por excelencia, modelo de perfección. El 11 de noviembre se recuerda el día de su sepultura. Apóstol de las Galias, patrono de los reyes de Francia, muy venerado por su pueblo. En él se compendian la generosidad del caballero, la renuncia de la asceta y la actividad misionera. Los reyes merovingios y luego los carolingios custodiaban en sus oratorios privados el manto o capa de San Martín. Sobre la capa de San Martín se prestaban juramentos solemnes. Y aquí va una curiosidad. Como el oratorio privado de los primeros reyes de Francia, los merovingios, hablando de los primeros siglos, siglo V, VI, VII, después vienen los carolingios a partir de ahí, ¿no? Se los llamaba, capilla, por la capa que custodiaban. De ahí pasó el término capilla a todos los oratorios del mundo. Bueno, alabado sea Jesucristo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.